Hola a todos, un saludo, soy Francisco. Quiero enviar un mensaje a los creyentes, a las personas que conforman una iglesia, una congregación, y lo hago porque realmente estoy muy preocupado por la mayoría de las almas de ustedes, porque se puede ver, se puede percibir que ahora se está llevando solamente un evangelio de prosperidad del cual no es bíblico. Se está llevando un mensaje que no es el de Dios. Dios no se hizo hombre para morir en una cruz para que tú tengas un auto. Dios no se hizo hombre para morir en una cruz, para cargar todos tus pecados, para hacerte libre, para seguir pecando. Dios no te hizo libre para seguir en tus propias concupiscencias. Dios no te ha hecho libre para que sigas deseando el mundo, cuando Él quiere que anheles la eternidad, cuando quieres que lo anheles a Él, que quiera que lo anheles solamente a Él, a estar con Él, a poder estar una eternidad con Él. El mundo ha estado completamente invadido por un avance tecnológico el cual nos ha hecho mediocres para pensar. Es un hecho. Se ve el avance en muchas cosas, pero también hay un retroceso hasta nuestra propia memoria. Ya ni siquiera somos capaces de recordar un solo número telefónico, porque el mundo se los está haciendo así. Pero desafortunadamente esa comodidad se está llevando también a la iglesia. Ahora también la iglesia es una iglesia cómoda. Ya no hay un creyente sufrido. Ya no lo hay. Todos los apóstoles y discípulos fueron pobres. Se esforzaron, se esmeraron para que el mensaje se expandiera. No estoy diciendo que tenemos que ser pobres. No estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir económicamente, porque hay muchas formas de bendecir. Esa es la última forma de las bendiciones. Muchas formas. Desafortunadamente hoy en día le hemos puesto nombre de salvación a lo que solamente pertenece a la justificación. La salvación en mi Biblia dice que está parte de tres etapas, bueno, realmente cuatro. La primera, que es conocimiento, sabiduría de Dios. Lean 1 Corintios 4:30. Dios nos dio sabiduría para poder entender y saber qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. Al momento de saberlo, reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y Él me justifica de todos mis pecados pasados, dice en Romanos 3:25. Solamente los pasados, porque yo ya del pasado ya no puedo hacer nada por eso. Ahí es cuando entra la gracia de Dios. Ese es el regalo inmerecido, el que es gratuito. Es una cosa espectacular lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha abierto de nuevo el camino hacia Él. Pero esa es solo la primera etapa de la salvación. Después está la santificación, que dura toda la vida. La justificación es en un instante y se predica toda la vida. Y la santificación, que si dura toda la vida, nunca ni se menciona. Es más, llega al punto de decirle al creyente que nunca tiene que guardar ni siquiera los mandamientos. Ni siquiera. Cuando en la misma Biblia muestra que guardar los mandamientos es el estándar mínimo de santidad. El mínimo. Pero nunca enseñamos a guardarlos. Ni nos procuramos, ni nos preocupamos por guardarlos. Ni siquiera los conocemos. No hablo, bueno, y les acabo de explicar de una vez. Y el último proceso de la salvación es la redención, que eso se dará cuando Jesús vuelva y nos cambie este cuerpo pecaminoso por un cuerpo glorioso. En la etapa de la santificación, la justificación se hace a través de Jesús, de ese sacrificio inmerecido que nos da por haber cargado todos nuestros pecados. Bendito sea Dios por habernos abierto el camino. La santificación se hace a través del Espíritu de Dios, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, una tienda en la cual Dios dijo que iba a morar en medio de su pueblo, pero necesitaba que ese lugar fuera santo.
y se componía de diferentes lugares, espacios. Primero estaba el atrio en el cual podía entrar todo el mundo, el pueblo de Israel. Y adentro había una tienda con dos espacios, uno que era el lugar santo, en el cual solamente entraban los sacerdotes. Y más al frente estaba el lugar santísimo, que era la habitación de Dios. Es el lugar principal para Dios donde tiene que ser santo, porque no se puede corromper con nada. Pero hoy se enseña y se aplica que podemos ser completamente del demonio y aún así hacernos llamar hijos de Dios. Cuando hasta las mismas tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, fueron escritos por el mismo dedo de Dios. Jesús dijo que ni una tilde ni una jota pasaría de la ley hasta que el cielo y la tierra se acaben. Pero ahora nosotros creemos que tenemos el derecho de quitar la ley, parte de la ley, mutilarla, no hacerla, enseñar que no se debe hacer. En Mateo 5 también dice que muy pequeño será llamado el que así enseñe, el que no guarde los mandamientos y no los enseñe, y muy grande será llamado el que los haga y así enseña a los demás. Pero esos pasajes no se leen. Solamente se buscan los que hablen de los que se puedan acomodar a la prosperidad, porque es que la palabra de Dios es una sola. Por eso es necesario estarla leyendo continuamente y completamente, para que ella vaya engranando en su perfección, que es lo que Dios nos ha querido dar, el mensaje que nos quiere dar, el evangelio real, el evangelio bíblico. Hay dos tipos de personas: el espiritual, que es el que se ha vuelto a conectar con Dios, el cual eso que se había perdido desde la caída de Adán, y el hombre carnal, que es el que simplemente vive bajo las emociones y bajo lo que le rige el cuerpo. Ahora todas las iglesias, la mayoría, no puedo decir que todas, pero sí la mayoría de las que he visitado, solamente están sugestionando los sentidos, la parte corporal, sitios en penumbra, llenos de una compleja red de luces, humo, música realmente elaborada, pregrabada, con mensajes muy simples, mensajes que no son la palabra de Dios. La adoración no consiste en cantar. La mejor forma de adorar es la obediencia, el tratar de agradar a Dios. Nos hacemos llamar hijos de Dios y no actuamos como Él quiere que actuemos. Queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Jesús dijo: me dices Señor y no haces lo que yo digo. ¿Qué palabras? Nos está enseñando a ser obedientes, pero hoy en día los líderes de las iglesias enseñan a que no hay que hacerlo. Que gracias a la gracia podemos pecar todas cuantas veces queramos. Que ya no hay que cumplir ningún mandamiento, porque la ley fue abrogada. A lo que se refieren esas palabras es que a nosotros ahora estamos por encima de la ley. Eso dice en Romanos. Eso dice en Gálatas. Realmente ese es el mensaje. Si hay una condena para un ladrón, humanamente hablando, tantos años de cárcel, pues esa condena solamente se le aplica al que roba. Al que no roba, no. Al que no roba está por encima de esa ley. Al igual es con nosotros. ¿Acaso Jesús mismo no vino y puso los mandamientos aún en un nivel más alto? En un nivel que dice que ya ni siquiera importa si lo hacemos o no, sino que aún si lo pensamos, aún si desde nuestro corazón ya está germinando ese pecado, ahí ya somos pecadores, con el solo hecho de anhelarlo y desearlo. También quiero exhortar a los líderes de las iglesias, a los pastores, a los maestros, que solamente ven la piedad como fuente de ganancia, para estar alimentando sus propios vientres. En la palabra dice que aléjate de los tales, aléjate. Criticamos a los que están afuera, a los que realmente necesitan que les digamos cómo es el camino.
A esos criticamos implacablemente. Pero al que ya conoce de Dios, no. Le permitimos que siga pecando. Le permitimos que así siga enseñando. Estoy de acuerdo con el diezmo. Estoy de acuerdo. El diezmo era algo que se hacía desde antes de la ley. Abraham diezmaba. Jacob diezmaba. La ley llegó con Moisés, después de la tribu de Leví. Y aún así en la ley dice que el diezmo era solo para todos los levitas y los sacerdotes, con la condición de que ellos no iban a tener heredad, porque Dios mismo iba a ser la heredad de ellos. Pero hoy en día se pide el diezmo para que compren cosas, terrenos, edificaciones. ¿Eso es no tener heredad? Dios cuando lo dijo era para que todo quedara a nivel, equilibrado, para que nadie se envaneciera. El que quiera estar por encima de los demás, que sea el primero en servir. Ahora no solo basta con el diezmo, sino que hay que buscar otras formas de pedir más dinero. Ahora, por ejemplo, ese llamado protemplo. Ya lo acabamos de decir. Invalida lo de la herencia, de tener herencia el de la tribu de Leví. ¿A nombre de quién van a quedar esos terrenos? ¿A nombre de quién va a quedar el edificio? Pero no solo eso. ¿Acaso en la defensa de Esteban antes de que muriera no dijo y repitió las palabras del profeta Isaías? ¿Que acaso qué edificio me podréis edificar? ¿Acaso me podréis contener en un lugar? Cuando mis manos hicieron todas las cosas. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. A nosotros nos tiene por tapete. Por tapete. Pero aún así nosotros creemos que somos el centro del universo. Tomemos el lugar que debemos tener, que es en sujeción a Dios, no teniendo a Dios como nuestro esclavo para que cumpla mis concupiscencias, como el genio de la lámpara de Aladino. Nos quejamos porque no nos da, pero es que no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Queremos que todos se nos cumplan nuestros deseos. Y los deseos son los dados por el mundo. Dinero, fama, riqueza. Queremos tener iglesias multitudinarias. Pero Dios no mandó eso. Dios mandó a hacer discípulos. Hacerlos, no buscarlos, hacerlos. Pero no. Se está teniendo un sitio donde se abren las puertas para gente carnal, para seguirlos manteniendo carnales. En vez de hacer lo que dijo el profeta Ezequiel, profetiza sobre esos huesos muertos y diles que te va a llenar del espíritu de los cuatro vientos. Dios mismo va a dar de su espíritu para que tengan vida y así ahora anden vivos entre los muertos. ¿No es así? Si alguien tiene necesidad en la iglesia, a ese denle protemplo. Alguien no tiene con qué comer, a ese denle protemplo. Necesita la oración, pero también necesita alguien que le dé la mano, porque para eso es que son esos dineros. Sí, son también para expandir el evangelio, también son para las necesidades del pastor, pero no ese 100%, no todo. Aún en el Nuevo Testamento, Hechos 5, todos los que tenían propiedades y heredades las vendían y las traían a los pies de los apóstoles, y ellos repartían con sabiduría a los demás, para que entre ellos no hubiera ningún necesitado, ningún necesitado. Y nosotros no nos interesa por vivir esa comunidad que antes vivían, esa comunidad que tenía la iglesia primitiva, donde dice que todas las cosas eran en común. Si no es cobrando, no hacemos las cosas. Cuando Jesús, ¿acaso te cobró por subir a la cruz? ¿Acaso Jesús te cobró para darte vida de nuevo? ¿Para darte vida eterna? Tenemos que cambiar.